Buenas noches. Tenemos una lectura en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 8, versículo 1 al 4. Habla de la sanidad de un leproso. Dice así: cuando descendió Jesús del monte y le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. La lepra en aquellos tiempos era un azote muy grave. Parece que en aquellos territorios del Medio Oriente la lepra era de verdad una tragedia, algo supremamente grave para la sociedad, porque no habían encontrado una cura, un remedio, una manera para poder enfrentar ese mal. Para la familia debía esto ser muy grave, en el sentido de que esa persona era desarraigado de la familia. La lepra desarraigaba a la persona del seno familiar y lo llevaba a vivir una vida muy triste, muy miserable, separado de la familia, de los seres queridos, y en una situación que generaba de verdad dolor el solo hecho de ver o oír a una persona viviendo esa tragedia. De otro lado, muy triste para el individuo en sí, saber que el sacerdote o los médicos lo declaraban leproso. En ese momento todo se derrumbaba alrededor de él. Cuando le daban ese dictamen, inmediatamente seguro que el hombre o la persona entraba en una crisis, en un sufrimiento, en una angustia, una ansiedad muy aterradora, porque sabía que a partir de ese momento muchas cosas iban a cambiar para él. Dice la Biblia respecto a los leprosos o a la ley acerca de la lepra, dice que cuando una persona era declarado leproso, dice así: el sacerdote, los médicos lo declaraban leproso, y el leproso en quien hubiere llaga, la llaga de la lepra, llevará vestidos, mire eso, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado, o sea, solo se cubría de la nariz hacia abajo, la cabeza descubierta. Será inmundo, dice, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. ¿Por qué tenía que gritar? Porque era prohibido él acercarse a una persona sano, o sea, limpio. Y cualquier limpio, para cualquier limpio también era prohibido
acercarse a una persona que tuviera la lepra. Y la persona, el leproso, tenía de una manera triste, lastimera, que gritar: inmundo, inmundo, para prevenir a cualquier limpio que no se acercara al lugar donde él estaba, o que fuera por accidente, pudiera tener algún contacto con él. Entonces, dice la Sagrada Escritura que aquí el Señor descendía del monte, seguro el monte de las bienaventuranzas, y sucedieron muchas cosas posterior a ese sermón de las bienaventuranzas, y entre las muchas cosas está este momento. Dice que descendía Jesús del monte y lo sorprenden los gritos desgarradores de un hombre leproso que se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El leproso entendía, tenía conocimiento claro que Jesús era más que un hombre y más que un profeta cualquiera. Jesús para él era divino, era Dios, hecho hombre, Dios manifestado en carne. Seguramente tenía conocimiento de esas palabras de Isaías, de lo que haría el Mesías, cuando dice: llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que él tenía, este leproso tenía, era una llaga profunda hasta la carne, profunda, una llaga purulenta, maloliente y que sangraba. El leproso conocía, seguramente por la Escritura, las virtudes del Mesías, y le había sido revelado que él era el Mesías. Por eso le dice: si quieres, puedes limpiarme. Dice la Biblia que Jesús extendió la mano y le tocó para que se cumpliera la palabra: ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Hay algo aquí que se debe tener en cuenta, porque a veces pueden suceder cosas que hablamos de sanidades o de una liberación, pero no entendemos que eso hay que seguir una secuencia, que los milagros o las sanidades o las liberaciones tienen una secuencia, y la Biblia presenta la fórmula exacta para que la persona quede completamente libre. Puede suceder que a la iglesia llega mucha gente que reciben un beneficio, pero el milagro o la sanidad quedó inconclusa porque la persona tenía que seguir una secuencia, unos hechos que se tenían que llevar concatenadamente, paralelamente, simultáneamente,
y que se tenían que desarrollar otras cosas para que la sanidad o el milagro fuera total. Puede suceder que a la iglesia llega mucha gente, pero al no tener en cuenta el proceso divino, la manera como Dios trata las cosas, entonces continúan sufriendo un flagelo, una angustia, un dolor o una enfermedad o una atadura de la cual no quedaron completamente liberados cuando llegaron a los pies del Señor. Mira lo que dice la Biblia. Jesús lo liberó en ese mismo momento, pero observe lo que sigue. Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Tres cosas. Vamos a suponer que el individuo no hubiera hecho lo que sigue a continuación. Probablemente hubiera quedado limpio y probablemente la lepra hubiera regresado más adelante, o tal vez algunos síntomas, como una especie de consecuencias hubieran quedado y el hombre hubiera quedado sufriendo a causa de eso, de las secuelas que le pudiera haber dejado esa enfermedad, ya sea secuelas en lo físico o secuelas en lo psicológico. Entonces el Señor quería hacer una liberación completa, total, pero para eso el hombre tenía que seguir con rigor las indicaciones que el Señor Jesús le decía. Mira, no lo digas a nadie. ¿Por qué? Si alguien en ese momento se va a contarle a la gente, inmediatamente hubieran aparecido consejeros y opiniones de todo tipo. Y en algunos de todos esos comentarios callejeros de la gente, palabras que hubieran afectado su fe, que hubieran dañado el proceso siguiente, y eso hubiera sido perjudicial para el hombre. Por eso lo mejor era esa relación con Cristo y lo que había sucedido ahí, tenerlo en secreto, manejar en secreto esa primera parte de la relación con Cristo. Quiere decir que hay cosas en la vida de nosotros que son privadas y no se pueden tirar a los cuatro vientos porque son privadas y corresponden a nosotros y tienen que ver solamente con nosotros, en nuestra relación con Cristo. Luego le dice, ve, muéstrate al sacerdote. ¿A dónde lo manda? Al templo. Cuando una persona ha recibido un beneficio, un milagro, una sanidad, una liberación, o viene a Cristo para convertirse, para aceptar a Cristo como su Salvador, el proceso hay que continuar. Esa persona tiene que integrarse a la comunión con los santos, con los hermanos. Esa persona tiene que vincularse en la iglesia, tiene que ser unido al cuerpo de Cristo.
tiene que integrarse a la congregación como un miembro de la congregación. No puede quedar por allá como alguien separado, lejano, distante. Como quien dice, bueno, lo que quería ya lo tengo, ahora lo demás me lo arreglo yo solito desde la casa o desde mis maneras de ver la vida. No, yo me quedo solito en la casa y eso no es necesario la iglesia, ni el evangelio, ni el culto, ni la comunión. No es necesario nada de eso. Ahí es donde está el problema. Esos malos cristianos, malos evangélicos, personas que no se someten al proceso establecido por Dios en la Biblia. Aquí lo manda Dios a la iglesia, al templo. Por eso dice que los primeros cristianos que recibieron la palabra, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y hay otra cosita. Y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. La ofrenda era llevar una ofrenda, llevar cosas, llevar un cordero, llevar algunas, hay establecido en la Biblia. Pero resulta que esas personas llegan a la iglesia y como no aprendieron todo el proceso, en la iglesia se vuelven tacaños. Ellos eran generosos en el mundo y con el mundo. Eran buenos borrachos, buenos bailarines, eran buenos pecadores y llegan a la iglesia y llegan a criticar los diezmos, las ofrendas, a criticar la iglesia, a criticar al pastor, a criticar a todo el mundo, tacaños, amarrados, mezquinos para la obra de Dios. Pero aquí dice la Biblia, ha sido sanado, entonces ahora no lo cuentes. 2, ve a la iglesia. 3, bueno, la iglesia tiene necesidades. La iglesia lo necesita a usted y necesita su aporte económico, necesita su ayuda, necesita los diezmos, las ofrendas, los votos, la contribución del pueblo de Dios para que la iglesia pueda avanzar, para que los testimonios se desarrollen, para que los ministerios puedan funcionar. Entonces, si ese proceso no se ejecuta al pie de la letra, si la persona no está decidido a que todas esas cosas se den en la vida de él, poniéndolas en práctica, entonces la sanidad de ese tipo queda inconclusa y ese tipo va a quedar sufriendo unos sufrimientos y unas secuelas por el resto de la vida. Entonces, si usted quiere quedar verdaderamente libre de un sufrimiento, de una turbación, de alguna desventura que viene arrastrando desde el mundo, sea juicioso, ve a la iglesia, preséntate al sacerdote y allí empiece en la iglesia una nueva vida de regeneración, de transformación, de cambio, de nuevo nacimiento, para que Dios te bendiga y para que te vaya bien.